Huiza dicen todo un fumbe que cuenta en ganga. Ya está que en bonda con Viramundo. Dice ya que en bonda dicen con los propios remolinos, con Calunga, con los propios Canima, que en Boa, Cheche o Achechi. Dicen carajo, dicen pasucular, dicen loncombo. Dicen que va a decir un Nonsara, dicen cariajo. Dice para que cuente, dicen Chechi. La realización de estas ensaras, huevos que rellenamos con manteca de majá, con pimienta de Guinea, con pica pica, con azogue o mercurio, utilizando diferentes palos como palo caja de muerto, como palo vencedor, como jiquí, como quiebra hacha y algunos palos fuertes que tenemos para así hacer esta ensara, esta preparación de los eleles con el nombre de las dos personas al cual la estamos haciendo el trabajo. Con una trenza roja vamos a hacer como especie de una tumba y vamos a cubrir los eleles con tierra de enfinda, con entoto de enfinda, tierra de cementerio. De esta manera, la invocación al propio Isasi Sasi Siete Rayos va a jugar una parte importante, ya que también estamos utilizando un candango o una cazuelita de barro. Echamos, como hemos dicho, en toto de enfinda, tierra de cementerio. Con la tierra de cementerio traemos acciones de enfinda y no traemos espíritus. Los espíritus se traen directamente con el caicoma, con el hueso de muerto. Traemos algunos espíritus que pueden estar vagando y de esa forma lo transmitimos por medios de ofrenda, de sacrificio, de ensuso, de gallo, malafu, aguardiente o enzunga, tabaco, para así comprar al espíritu. En otras oportunidades podemos invocar al propio Sarabanda haciendo un trabajo complementario para así enterrar a nuestros enemigos. La vida de religioso es complicada porque casi siempre se encuentra en una guanga o erra diferente. Y estas son las razones que el gangulero se defiende de la brujería que le pueden estar echando otros religiosos, otros brujos o otros mayumberos. La representación de una tumba donde con las empembas o velas vamos a hacer especie de un enquele de Sarabanda, especie de una estrella de Sarabanda con las empembas al cual pusimos alrededor. De esta manera, pidiendo, dicen, llévatelo, dicen, carajo, yo dicen, carajo, dicen, llévatelo, dicen que son, dicen los mundeles, dicen los muanas burcutelas, dicen, úriatelo, dicen, carajo, porque dice, yo manda, yo va a dar la omenga de lo yo. Dice, para que cuenta, dicen cheche, dicen lanzara. Dicen carajo. Dice, abre cuto, dicen cuirindinga, ya que mamba, dicen que uri en sila, ocuma talanquera, carajo. Dice, ya está, dicen como dicen en Bobando, dicen con los propios, dice en Finda, dice con los propios, dicen Cunalombo, dicen con los propios, dicen Cariajo, dicen Ganga, dicen Tulumana, dicen Paqueuria, dicen los mundeles, porque yo va a dar los mengas, dicen de los yo.
Dice Guria de los cariajos. Dice Guria te lo dicen doque cariajo. Dice Guria te lo dicen como dicen siete rayos, dicen sasi, dicen cariajo. Dice yo va a dar un susu. Yo va a dar, dice los menga cariajo. Dice los menga, dice pa' que Uria, dicen cheche, bacheche. Dice pa' que Uria, dicen los mundeles, cariajo, los muanas. Dice que son, dicen los burucutela. Esta forma primitiva y este énfasis que le damos a los trabajos, al hablar con los espíritus o los inquisis de Nganga, juega una parte importante en los trabajos que se realizan. Nosotros para hacer un trabajo tenemos que primero atraer las corrientes de la Nganga hacia el trabajo, de esos espíritus que están rodeándonos y que nosotros los llamamos. También traemos un fundamento del propio Sarabanda, al cual este fundamento está lleno todo de ojos de buey, de semillas de ojos de buey. Esto va a fortificar más la ensara que vamos a poner o que pusimos encima de este fundamento que aparece aquí. Muchas veces es temeroso poder expresar con lujo de detalle estas formas primitivas que datan de cientos de años y que han sido un tabú para muchos anguleros. Hoy en día, gracias al Tataí Tiraca Batalla Mundo, podemos conocer un poco más sobre esta cultura, expandiendo nuestros conocimientos a la par del propio Tataí Tiraca Batalla Mundo. Es bueno conocer sobre esta religión. Las obras para el desenvolvimiento podemos presentarlas de diferentes maneras. En este caso, la estamos presentando con agua de coco, agua de lluvia, agua de pozo y aguardiente, malafo, enzunga, humo de tabaco y menga de ensusu. Y ponemos esta ofrenda para el desenvolvimiento de la persona con camino de sasi, 7 rayos, utilizando un tarro de chivo y peonía en un círculo que ponemos para el desenvolvimiento de la persona en la invocación de lucero o el cuyo, quemando diferentes trazos al cual vamos a unir a la ofrenda que hemos hecho. Estamos dando estas formas primitivas para que puedan saber que las ofrendas también pueden ponerse en agua de río, agua de pozo, agua de lluvia, agua bendita, agua de coco, y utilizar todas esas aguas junto a la menga de insusu. Como decimos, podemos echar lango, canamputo, que es agua de coco, o lango, cocosa, que es agua de río, o lango, cumanzulo, agua de lluvia, lango, musenga, agua con azúcar. Las ofrendas pueden dar todas estas cosas, sobre todo para que vivan
en un candango, cazuela de barro, y puedan alimentarse de esta misma manera que se ve aquí, pidiéndole cucama en arrodillado, prendiendo siempre 7 velas o 8 velas, 9 velas de acuerdo al camino que está hecho esta ofrenda. Lo que queremos es demostrar que muchas ofrendas son presentadas de esta manera y no es precisamente de que tengan que estar secas, puestas alante de la enganga o alante de un fundamento, sino que la podemos utilizar de esta forma y de esta manera para poder mantener la obra o la ofrenda que hacemos fresca para que la persona pueda obtener mayor desenvolvimiento. Claro que no estamos diciendo la obra, pero sí podemos decir que utilizamos un tarro de chivo, utilizamos peonía, hicimos un aro de yagua, lo cubrimos con tela y después lo cubrimos con cera. Hemos puesto centavos, hemos rayado palos, hemos quemado patipembas o signos y de esta manera estamos haciendo una ofrenda para el desenvolvimiento de la persona, el desenvolvimiento monetario. La invocación de los inquisis de Nganga, jugando un papel importante, la representación de Sasi Sasi para así vencer las huangas o guerras que pueda tener la persona, echándole cascarilla para así ponerle un manto tranquilo sobre la obra que presentamos. Las obras pueden ser cubiertas, todas las obras pueden ser cubiertas, pueden tener cubierta por un paño rojo, en este caso, representando el ángel de la guardia de la persona. Puede estar cubierta con un paño amarillo si ésta representa a Mamá Chola, la caridad del cobre. El propósito es aclarar de que podemos hacer ofrenda en el lango, en el agua, como la presentamos con un candango, cazuela de barro, al cual estuvimos observando con claridad para entender más esta cultura que ha sido durante muchas décadas un tabú y se ha mantenido totalmente en secreto para que no puedan las personas religiosas de otros munanzos Congo puedan adquirir conocimiento para mantener totalmente esa jerarquía de aquellos viejos ganguleros de Intambatilanga. Yo le enseño todo esto con la idea de que puedan conocer más sobre esta cultura y los pasos que se pueden dar. Al hacer esta obra para separar a un matrimonio que están unidos para buscarle problemas entre sí, para que la persona se separe, utilizando un dilongo, un plato, y este plato hacemos 2 círculos, uno grande y otro pequeño. El pequeño es donde van a estar los geleles pintados con firma de remolino, pintados
con un signo de cuatro vientos pintado con una carabela y también con la representación el cuadrado con cuatro bisongos cruces adentro que están representando a mamá Umbó o madre de agua. Ya siempre hemos dicho que trabajamos con mamá Chola, pero también lo hacemos con madre de agua o mamá Umbó o Quiburé, como otros la conocen. Podemos poner 8 velas o podemos poner 9 velas de acorde al trabajo que hacemos, o podemos poner 5 velas, solamente 5 en Pemba. Estos signos van a estar hechos para separar a un matrimonio, ya que muchas veces la querida está con el hombre y quiere que esa relación que tiene se rompa, porque son muy pocas queridas las que pueden convivir con el hombre. Casi siempre es una relación que perdura, pero al final se rompe. Muchas personas acuden al gangulero para hacer este tipo de obra para que ese matrimonio tenga problemas, utilizando pimienta criolla, pimienta china o pimienta de Guinea. Si puede utilizar las 3 pimientas, pues mejor, porque así vamos a calentar a esas 2 personas, para que tengan problemas, para que no se lleven, para que no hagan el sexo, utilizando canela en rama, de la misma forma que usted lo está viendo. La presentamos de esa manera. La canela, todos sabemos que es caliente. Si usted come mucha canela, va a tener descomposición de estómago. Pues en las obras transmiten a las personas problemas entre sí. Y la pimienta es igual. Muchas veces personas que conocen sobre la religión, pero que no son religiosos, machacan pimienta de Guinea y la soplan en cualquier sitio, en una casa, donde visitan, donde quiera, para que esto se caliente y traiga problemas a las personas. Los puntos que estamos aclarando hoy aquí es para que se den cuenta cómo podemos utilizar de un modo o de otro las pimientas, utilizando pimienta de Guinea o pimienta criolla o pimienta china, que es esa pimienta que no es corrugada, que es lisa, que le dicen pimienta china. Al presentar este tipo de obra, vamos cubriendo los espacios con esa pimienta y a la vez tenemos pintado estos trazos y una cruz que va a estar eh, aguantada por los inquisis de Indokin. Va a haber este lele que está arriba en forma de espiral. Va a estar la quillumba que aparece aquí, el otro signo de lucero para que abra los caminos del trabajo y la representación de un cuadrado con bisongos cruces adentro que van a invocar a mamá Umbó, Paquiburé o madre de agua.
cada espacio podemos echar estas pimientas y dejar en el medio libre para que no se unan las dos corrientes. Estamos trabajando alrededor de la persona o del matrimonio, alrededor del matrimonio, para que así ellos tengan problemas y ese hombre o esa mujer se canse de ese matrimonio y rompan esa relación. Porque como hemos dicho, hay una querida que quiere a ese hombre y el gangulero hace este tipo de trabajo. Estos trabajos son mantenidos todo el tiempo en un tabú y no dado a conocer por ningún religioso, porque así los Munanzos Congo mantienen su jerarquía, pero nosotros estamos proporcionando estos conocimientos para que puedan en un momento determinado hacer este tipo de trabajo que es malo, utilizando, invocando también a Mama Chula en los diferentes signos que después más adelante vamos a poder ver que están puestos en la tela roja. Si al mirar todas estas formas primitivas nos remontamos a cientos de años atrás, no es menos cierto que para muchas personas esto pudiera ser un poco inhumano, para decir algo. Inhumano porque queremos romper un matrimonio que a lo mejor esas personas se llevan bien y sin embargo, como han venido y no han pagado por hacer este tipo de trabajo, pues muchos ganguleros se dedican a hacerlo porque están en las reglas congas del Palo Monte, Palo Mayombe. No hay nada que nos quite de que no lo podamos hacer, como podemos hacer algunos amarres que los ganguleros se dedican a hacer. Yo no me dedico a nada de esto. Yo simplemente estoy dando las representaciones para que ustedes puedan obtener más conocimiento, como en las obras anteriores que enseñamos que la podemos poner en agua. Como dijimos, en agua de lluvia, agua de coco. Y así nos damos cuenta de cómo podemos trabajar de una forma sencilla. Como el anterior trabajo también, que presentamos los dos LL, que van a estar rellenos con el nombre de las dos personas, con tierra de cementerio, pimienta de guinea, hueso, diferentes palos, y a la vez vamos a aprenderle también fula a esos LL. Estas formas primitivas realmente muchos anguleros se dedican a hacer este tipo de trabajo. Sobre todo aquellos anguleros en Tambatilanga del tiempo Congo que hacían cualquier trabajo y estos trabajos lo cobraban bien cobrado. Por eso siempre en un término de tiempo se enteraba la persona de que iba teniendo problemas con ese matrimonio y como ella era la querida, pues se aprovechaba de todas estas cosas utilizando estas fuerzas mágicas que iba a casa del brujo o del palero o del mayumbero o gangulero a poder realizar los trabajos. Muchas personas no conocen sobre esta religión, pero sí pagan para que hagan los trabajos. Sin miedo, lo pagan sin miedo. ¿Cuánto es? 500, 300, 400, lo que sea, lo pagan porque ellos quieren obtener
a esa persona. Vemos una firma de mamachola con las flechas arriba y con camino de zarabanda porque tiene la S. Vemos un triángulo en invocación de Guatariamba, la justicia. Quemamos el nombre de la persona o de las dos personas del matrimonio que le estamos haciendo el trabajo en un papel de traza con los mismos signos que presentamos o que pintamos en la tela roja. De esta manera estamos buscando guerra y calentando a esas personas para que sí, así tengan problemas entre ellos y ese matrimonio en el término quizás de unos meses haya una ruptura o una separación total de ese matrimonio. No aconsejamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Sí tenemos la necesidad de enseñar a todas las personas cómo es que funciona esta religión y cómo los ganguleros realizan estos trabajos que van a estar involucrados deidades fuertes. Echamos solamente miel de abeja para calentar más el trabajo. Esto no quiere decir que la miel de abeja lo va a endulzar. Cuando se echa miel de abeja solamente, lo que estás es calentando el trabajo. Por eso siempre decimos que cuando trabajamos con mamá chola, lo hacemos con mamá umbó, y de esta manera también echamos melado de caña para balancear el trabajo y que el trabajo no se caliente. Eso lo hemos explicado, lo estamos volviendo a explicar. O sea, de que a pesar de que queremos separar a este matrimonio, recuérdense que tienen un círculo alrededor lleno de pimientas criolla, pimienta china y pimienta de Guinea. Utilizando estos signos, y estos signos van a estar involucrados el propio Zarabanda con mamá chola en la calabaza, el cuadrado en la representación de mamá umbó, el triángulo en representación de Guatariamba, el cazador que siempre da el blanco y que nunca falla en sus trabajos. Y más al costado, no lo están viendo, pero lo pudieron ver anterior, está la representación de un cuatro vientos, pero con círculos adentro, que está representando a mamá chola. O sea, que es un cuatro vientos, pero con círculos adentro y no con bisongo cruce, como se conoce. De esta manera, la invocación a estas personas, pidiéndole a mamá chola, a Sasi Sasi Siete Rayos, al propio Zarabanda, a mamá umbó, a Guatariamba, que tenga esta pareja una ruptura y una separación, ya que hay una mujer que está dispuesta a pagar lo que sea para que ese matrimonio se rompa. Hay un dicen cariajo, dicen más rayo parta criumba de lo yo. Dicen que mira que los muanas dicen son cariajos burcutela. Dicen los propios, dicen mundeles, dicen lo también cariajo. Dicen, ten mucho cuidado, dicen hijos, dicen cuando tú dicen Sara, dicen cariajo. Dice, porque cosa mala, dicen talon Sara. Dicen, pueden, dicen como dicen, coger, dicen tu en combo. Tenga cuidado al hacer siempre estos trabajos, porque esto le puede acarrear a usted mismo arrastre y puede usted también separarse de su matrimonio porque usted está haciendo algo indebido, pero que vienen las personas a hacerlo y el gangulero es un intermediario
entre esa persona y la enganga y el trabajo que hace. Un ensala maleco, dice de Cunanchila, ya va piango, piango, dice en sila, dice pa' que cuende cheche va cheche. Dice que taca en bonda con remolino, dicen con mamá un bo, dicen con mamá, dicen chola, con zarabanda, con isasi sasi. Dicen careajo, dicen taca en bonda, dicen como dicen, de Cunanchila. Agüe, dicen son agüe, dicen mañana son mañana. Si te apura, hijo, dice no llega. Dice aprende, dicen hijo, dice para que pueda, dice mandar. Dice Congo Lango, dice nunca tesis y tesia. Mundo cuava.